El porqué de la normalización es para poder producir y para poder comercializar y para poder exportar y para poder intercambiar todo tipo de productos con facilidad. Imaginaos que las máquinas, yo construyo una máquina, la construyo con unos tornillos que no tienen una medida determinada, la medida que a mí se me ocurre. Y yo vendo esa máquina a otro país o dentro de mi país a una empresa y tienen una avería. En el momento que tienen una avería no van a encontrar repuesto de ese tornillo. Van a tener que construir un tornillo a la medida o pedirme a mí que le suministre el tornillo al fabricante. Ese fabricante, cuando tenga la necesidad de un repuesto del cliente, puede que ya no exista o que haya cambiado de sector o lo que sea. La normalización me permite que yo, si tengo un tornillo de una máquina que se me ha roto y necesito sustituirlo, voy a encontrar cualquier tornillo de métrica europea o una rosca Whitworth americana, la que sea, fácilmente en cualquier proveedor y lo voy a tener prácticamente de manera inmediata. Va a hacer también que las instalaciones se abaraten al estandarizar, al fabricar según los estándares, según unas normas. Las instalaciones son mucho más baratas, porque yo puedo mezclar productos de diferentes fabricantes. ¿Vale? Bueno, la normalización va por ahí. Hoy en día en todos los aspectos de la vida la tenéis. Ya os digo, incluso en el sector servicios, en gestión de clientes, para todo hay normas. Aquí en el colegio mismo, para gestionar lo que es el proceso educativo en el que estáis, pues tenemos una norma ISO que tenemos que cumplir y tenemos que realizar una serie de procesos de una manera programada, determinada. Y no nos podemos salir de ahí, ¿vale? Y todos los colegios de los salesianos, por ejemplo, lo hacemos de la misma manera. Llevamos los mismos procesos. De tal manera que cuando viene el organismo de normalización a certificarnos, a verificar la certificación, ya sabe cómo vamos a hacer los procesos, ya sabe lo que tiene que ver, ¿vale? Y ya sabe cómo registramos todo lo que ocurre en el colegio, etcétera, etcétera. Organismos que os van a sonar por sus acrónimos: DIN, que son las normas alemanas; ISO, que son las normas internacionales; UNE, que ya está en desuso pero sigue existiendo, que son las normas españolas; y luego EN, que son las normas europeas, ¿vale? En España el organismo de normalización se llama ENOR, que es la Asociación Española de Normalización. Hoy en día es una empresa como tal que se dedica a certificar y a generar normativa, estandarización. Bebe muchas de sus normas de otros estándares internacionales, muchas están sacadas de estándares ISO y hoy en día se generan en el marco de lo que es España a nivel europeo. Las normas vienen de Europa y se armonizan en todos los países, de tal manera que podemos coger una norma hoy en día, por ejemplo, italiana, de cómo se dibujan los contactores y los relés que estamos utilizando, y va a ser exactamente igual a la norma española. De hecho, las normas europeas se han hecho fundiendo las diferentes normas de los países que forman la Comunidad Europea. Luego sí que vais a ver que en algunos países tienden a hacer los planos de una manera y en otros de otra, pero siempre dentro de la misma norma, porque de alguna manera esas normas particulares de cada país que se fusionaron siguen de alguna manera por tradición manteniéndose. Vais a oír hablar mucho también de CENELEC, ¿vale? El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, ¿vale? Y del CEI, el Comité Electrotécnico Internacional. Muchas normas que se hacen normas europeas que vienen también de ahí, en el campo de la electrotecnia, que es en el que nos movemos nosotros. Bueno, de eso más, simplemente que os suenen los nombres. Vamos ya con las normas de dibujo, concretamente. A la hora de dibujar, tenemos diferentes tipos de línea que están normalizados. El tipo de línea en el dibujo técnico se utiliza para dar información, para expresar diferentes cosas. Esto lo vamos a ver también por encima, no vamos a profundizar mucho. La línea continua se suele utilizar para aristas de piezas. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, un dibujo mecánico, un dibujo de un conjunto, un dibujo en una tapa de un cuadro, las líneas continuas me marcan las aristas de la pieza, de la tapa del cuadro que estoy representando, ¿vale? Puedo tenerla en varios grosores. Cuando tengo dos grosores, pues por ejemplo, la línea llena o continua gruesa es para contornos vistos y la fina para líneas de cota, por ejemplo, que vamos a ver en este tema, para líneas de referencia, para hacer rayados de superficies de piezas. Es decir, cada tipo de línea tiene su aplicación. Luego tenemos también líneas a mano alzada,
que se utilizan normalmente para señalizar roturas de piezas. Cuando una pieza es muy grande y por sus dimensiones no la puedo representar en el plano, por ejemplo un eje, ¿no?, que es muy largo en comparación con el diámetro que tiene. Bueno, pues esas piezas se suelen representar truncadas por la mitad. Para indicar el truncamiento que tiene en medio, una de las maneras es 2 líneas a mano alzada, una en cada parte de la pieza en la cual la divido. ¿Vale? Veremos en la parte de acotación algún ejemplo de eso. La línea en zigzag llena exactamente el mismo significado, se utiliza para lo mismo. Luego tengo las líneas de trazos que se utilizan para las aristas ocultas. Cuando yo estoy representando una arista de una pieza que me queda no en el plano de visión, sino detrás, lo represento con una línea discontinua. Cuando veamos las vistas de las piezas, lo vais a entender mejor eso. La línea de trazo y punto se suele utilizar para los ejes de simetría, ¿vale? La línea de trazo y punto con las esquinas en un grosor más grueso suele ser para indicar cortes. Si estoy indicando que yo voy a hacer un corte en una determinada dirección por una pieza para representar una vista, en corte lo suelo representar así. Vale, lo más importante de todo esto de aquí, que recordéis, es esto. Los grosores normalizados. No puedo escribir en un plano en el grosor que yo quiera, ¿vale? Supongo que esto sonará de la ESO, de tecnología. En dibujo técnico, en oficina técnica, esto es importante, ¿vale? Los grosores normalizados son 0,8, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,4 y 2, ¿vale? Si vamos a hacer un plano, por ejemplo, con un programa de diseño como el AutoCAD, que es un programa de diseño asistido por ordenador, los grosores de capas que yo me voy a encontrar por defecto van a ser esos de ahí, los normalizados. 0,18, 0,25, 0,35, etcétera. Esos salen con una serie basada en la raíz de 2 que me va generando, multiplicando todos los valores. Se cumple en esa serie para muchas más cosas. Por ejemplo, la altura de las letras en los planos es eso mismo multiplicado por 10. Es decir, puedo tener letras de altura 1,8, de altura 2,5 milímetros, de altura 3,5 milímetros, de altura 5, de altura 7, de altura 1,4, ¿vale? Si yo tengo una letra o un número que tiene altura 2,5, el grosor de línea que voy a utilizar va a ser 0,25. Incluso el tipo de letra con su grosor está normalizado también. Pero entonces, ¿qué tengo que medir cada letra que hago? ¿Cómo escribo? Es que no entiendo. Pues mira, te cuento porque a mí sí que me tocó hacer planos a mano. Si ya tienes una manera, por ejemplo, mi punto de escribir, no vale. Aumentar cada letra o... Lo que hacíamos en su día era, ahora es más fácil gracias al ordenador, lo que hacíamos en su día era, teníamos una plantilla de letras y cuando en un plano tenías que poner cotas o escribir cualquier leyenda, tenías que ir letra a letra con la plantilla dibujando las letras, con lo cual el proceso se tardaba en dibujar bastante. Cuando cogías mucha práctica, lo que hacías era dibujar un par de líneas a lápiz finitas para ver la altura y las dibujabas a mano alzada, pero de tal manera que casi no se distinguía que era la plantilla o lo hacías a mano. Si lo hacías bien, podías hacerlo a mano alzada con la misma impresión. Ya os enseñaré porque tengo planos ahí que hice yo para que veáis un poco la idea. Hoy en día, gracias a Dios, ya no vamos a dibujar un plano a mano, a no ser que sea una modificación en oficina, en taller, por ejemplo. Cuando modificamos planos, que sí que dibujamos a mano. Pero un plano original, en la primera versión que hacemos, se hace en ordenador. Y el ordenador ya me va a dar la altura de texto, me va a dar el grosor de línea, me va a dar todo lo que necesito. En ese sentido va a ser mucho más fácil, ¿vale? Pero sí es importante que os suene, porque si tenéis que modificar un plano a mano, tenéis que hacer una modificación cuando estáis montando un cuadro, una instalación, bueno, que la podáis hacer bien, ¿vale? Bueno, mirad la rotulación, sin entrar tampoco en muchos detalles. Eso está sacado de la norma, ¿vale? Ahí os habla de los grosores e incluso os dice cómo es el tipo de letra normalizado, ¿vale? La letra que se llama ISO. Vais a encontraros muchos planos donde no se utiliza, ¿vale? Donde vais a ver, porque hoy en día también es una influencia del ordenador. Podéis ver planos donde se utilice, por ejemplo, Arial, o se utilice Times New Roman,
o otras tipografías que tenga el ordenador. Pero lo correcto sería utilizar este tipo de letras. Estas eran las que tenían las plantillas de letras que utilizábamos hace unos cuantos años. Eso se utilizaba con un estilógrafo, bueno, el nombre popular es un rotring, ¿no? Uno de estos rotuladores, entre comillas, que se rellenan de tinta y van soltando un chorro de tinta por la punta. Tipo parecido, lo más parecido que tenemos hoy en día así para escribir son los Pilot, ¿no? Es un estilón Pilot. Se escribía, bueno, se llamaba tinta china, es una tinta un poco más densa que la tinta de un Pilot y que era una tinta que se utilizaba sobre todo para escribir en papel cebolla. Lo que se hacía en los planos era hacer un croquis, un borrador en papel milimetrado, ponías el papel cebolla encima y repasabas las líneas con el estilógrafo de tinta china sobre el papel cebolla. Esa era la manera de hacer los planos. Bueno, en la plantilla tenías este tipo de letra. Tenías que tener en los rotring pues los grosores más habituales. Antiguamente en la norma, en vez de ser 0,18 era 0,2, en vez de ser 0,35 era 0,4 y en vez de ser 0,7 era 0,8. Entonces normalmente los sets de los rotring te venían con 0,2, 0,4 y 0,8. Y tenías las plantillas de letras de 2 milímetros, de 4 y de 8, 10 veces más grande. Y con ello pues te apañabas para hacer los planos como podías. Hoy en día, como tenemos el ordenador, esto es más fácil. Bueno, ahí os cuenta todo cómo está hecho la norma. Teníamos un tipo de letra también inclinada, que tenía también su aplicación, ¿no? En diferentes partes del plano. Ahí os indica pues el ángulo que era de 75 grados. Y ahí tenéis ejemplos, ¿no? De letras. Os lo dibujaba sobre una plantilla. Este tipo de letras seguro que lo habéis visto porque en el ordenador también se puede poner. La suele tener Windows, suele tener este tipo de letra para poder usarlo. Yo de hecho en las fichas lo tengo en algunas, lo estoy utilizando, este tipo de letra. Ahí tenéis un ejemplo, ¿no? De cómo serían los símbolos, los números. Bueno, nosotros no vamos a necesitar saber hacer a mano letras de plantilla, ¿vale? Lo que sí que entendáis, que si yo modifico un plano a mano, tengo que hacerlo de tal manera que se entienda bien. No puedo hacer los números como yo quiera. Tengo que poner un poco de cuidado en que la persona que vaya a coger ese plano luego lo entienda. Con los números, con algunos números como el 4 y el 9, o como el 5, por ejemplo, y el 3, a veces se pueden confundir. Según cómo los haga, pueden confundirse. Entonces hay que hacerlos con cuidado. Bueno, pasamos a ver las escalas. Esto sí nos interesa un poco más. Bueno, la escala es el mecanismo, lo que yo utilizo cuando quiero representar en un plano, en un papel, un objeto de la realidad que tiene un tamaño distinto, o bien muy pequeño o bien muy grande. Imaginaos, por ejemplo, que queremos representar la mesa esta de aquí, que medirá 2,5 metros, me parece que el tablero. Son 2,5 metros por 80. Y lo quiero dibujar en una hoja de este tamaño. ¿Vale? Pero lo quiero dibujar de tal manera que si yo voy a hacer unos taladros en el medio de la mesa, por lo que sea, por pasar, por ejemplo, cables, ¿no? Para poner un ordenador. Yo quiero que la persona que los haga pueda medir sobre la hoja las distancias y tengan sentido, sean proporcionales a lo que tengo en la realidad. Es decir, él podría medir y aplicando el factor de escala podría saber cuál es la medida real, incluso sin cotas, ¿vale? De una manera aproximada lo podría saber. Esas son las escalas. Es la manera en la que yo convierto medidas reales a medidas para un dibujo y que sigan siempre una proporción, ¿vale? Seguro que todos habéis manejado, bueno, seguro no, hoy en día igual no os ha tocado. No, bueno, estoy pensando que lo que voy a decir es una chorrada, porque os iba a hablar de los planos de los mapas de carreteras, pero seguro que la mayoría no habéis visto un plano en papel de carreteras en vuestra vida, así que no os dice nada. Bueno, nada, prescindimos del ejemplo. Prescindimos del ejemplo, no hay problema. Se ven a veces ese tipo de planos todavía
cuando vais a visitar, a lo mejor no en el zoo, pero cuando vais a algún tipo de, no sé, a visitar haciendo turismo a alguna iglesia, en algunos museos, sí que todavía se ven planos de ese tipo. Normalmente os pone en una esquina una línea alternando como líneas en color relleno, líneas en color blanco, que os dan una idea de la escala. Os pone a lo mejor una línea que dibuja 10 metros, 20 metros, 30 metros. Esos son planos a escala. Ahora os digo, escalas tenemos básicamente 3. Puedo dibujar un objeto a escala natural, que sería dibujar a escala 1:1, al tamaño real. Yo si tengo, por ejemplo, este temporizador de un contactor y lo quiero dibujar en una hoja que tenga este tamaño, yo lo podría dibujar a tamaño real, me entra en la hoja, ¿no? Tiene el mismo tamaño. Eso sería una escala natural. Luego puedo utilizar lo que llamamos una escala de ampliación. Es decir, lo voy a dibujar más grande de lo que el objeto es en la realidad. Imaginaos que yo multiplico todas sus medidas por 2 y lo dibujo en la hoja, pero de tal manera que en vez de quedarme así de este tamaño, me quedaría así, más grande. ¿Vale? Eso sería una escala de ampliación. Y luego tengo el tercer caso, que sería una escala de reducción. Lo que os decía, tengo esta mesa que es mucho más grande que el papel y tengo que reducir sus medidas para que me entre. Tengo que dividir todas sus medidas entre un determinado valor para poder dibujarlo aquí. Cuando utilizo una escala, esa escala es única, es la misma para todos los elementos del plano, para todos los elementos del dibujo. De tal manera que lo que yo estoy dibujando siempre va a ser proporcional. Es decir, midiendo cualquier medida en el plano y multiplicando, dividiendo por una cantidad numérica, siempre la misma para todas las medidas, me va a dar la medida real. Sí, pero no te preocupes ahora del examen, Alfonso. Lo que te estaba diciendo antes, olvidaros del examen. Centraros en lo que estoy explicando y olvidaros del examen. Si pongo justo la medida, lo dibujo al mismo tamaño, es una escala natural o escala 1:1. El ejemplo que te ponía, esto de aquí, lo mido con la regla y lo dibujo al mismo tamaño en esta hoja. Eso sería una escala 1:1, escala natural. ¿Dónde se utiliza cada escala? La escala natural, muchas veces en piezas de taller, pues de un tamaño que esté dentro del tamaño de la hoja, se utiliza. Mecánica, hay planos de los que manejan allí que están a escala natural. Piezas, partes de máquinas, muchas veces se pueden dibujar a escala natural. Escalas de ampliación, se utilizan mucho en piezas muy pequeñas. Por ejemplo, en joyería, cuando hacen planos de determinadas joyas, determinadas piezas, suelen ser siempre con escalas de ampliación. Un anillo que es así pequeñito, pues a lo mejor te lo dibujan en un plano que te llena todo el plano, el anillo, ¿no? Lo multiplican por 2 o por 3, de tal manera que ocupa todo ahí. Luego las escalas de reducción son las que normalmente vamos a utilizar nosotros. Queréis dibujar, por ejemplo, el plano de planta de una vivienda, como los que vais a manejar en el módulo de viviendas, para poner mecanismos y para ver por dónde tiro los tubos y demás. Ahí lo que voy a tener que dibujar es una escala de reducción. Es decir, voy a tener que medir todo lo que tenga la vivienda, reducirlo a un valor más pequeño para poder dibujarlo en el papel. Las escalas más típicas, vamos a ver las cuáles son. Bueno, ahí tenéis los ejemplos. Bueno, os lo voy a dibujar aquí porque aquí en los apuntes tal cual, o lo tenéis más adelante o no. Os voy a dibujar aquí las series que tenemos. Mirad, las escalas de ampliación. Siguen todas 3 números, 2, 5 y 10. ¿Vale? Son los números que se toman como referencia. De esa manera, las escalas de ampliación tenemos 2 es a 1, 5 es a 1, 10 es a 1, luego tendríamos 20 es a 1, 50 es a 1, 100 es a 1, etcétera, ¿no? Luego seguiría 200, 500, 1000...
Esas son las escalas de ampliación. Esas son las normalizadas. Depende de lo que vayas a dibujar. Depende del campo en el que te muevas. Esto es como todo. Ahora os digo para vosotros que las nuestras van a estar dentro de la gama de las de reducción, sobre todo. ¿Vale? Escalas de ampliación. Vamos a ver lo que nos pone aquí. Las medidas lineales del dibujo son mayores que las correspondientes medidas reales del objeto. Es decir, el dibujo del objeto será de mayor tamaño que el objeto real. Escala 2 es a 1. 2.1 es como se escribe. Quiere decir que las dimensiones del dibujo serán el doble que las correspondientes dimensiones reales del objeto. 2 del dibujo se corresponden con 1 de la realidad, del objeto real. Eso es como tengo que leer la escala. Aquí lo que haría sería dividir realmente. Yo mido en el papel y tengo que dividir entre 2. Si mido algo en el papel que mide 4, en la realidad, como va a ser más pequeño, tengo que dividir, va a medir 2. Si estoy utilizando una escala 2 es a 1, por ejemplo. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, una escala 5 es a 1 y mido en un papel una distancia de 10, quiere decir que en la realidad eso realmente son 2. Divido 10 entre 5, que sería la escala, y me da como resultado 2. La escala 1 es a 1, la natural nada, porque es la misma medida, ahí no hay que hacer ninguna consideración. ¿Qué pasa con las escalas de ampliación? Bueno, siguen, las de reducción, siguen la misma serie. Tenemos 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 10. Y luego vendría 1 es a 20, 1 es a 50 y 1 es a 100. Luego ya tendríamos 1 es a 200, etcétera, ¿no? 1 es a 500, 1 es a 1000. ¿Qué escalas para nosotros son relevantes de todas estas? Por ejemplo, cuando hagamos dibujo de la planta de una vivienda, solemos tener escalas 1 es a 50, escalas 1 es a 100. Son las escalas que más habitualmente vais a tener. Si estoy dibujando, por ejemplo, la tapa de un cuadro, para meter en un plano, vamos a encontrar 1 es a 5, 1 es a 10 y 1 es a 20, es donde nos moveremos. ¿Cómo interpreto la escala? Pues aquí al revés, 1 del dibujo, por ejemplo, la de 1 es a 5, 1 del dibujo son 5 en la realidad. Algo que en el papel mide 10, en la realidad va a medir 50. ¿Vale? Algo en el papel mide 20, si tengo una escala 1 es a 5, en la realidad va a medir 5 veces más, que sería 100. Para pasar de lo que tengo en el papel a lo que tengo en la realidad, aquí tengo que multiplicar. Siempre es la operación inversa. Si estoy en una escala de reducción, mido en el papel y multiplico por el factor de escala, que es la segunda cifra que me aparece aquí. El 5, el 10, el 20, el 50. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Porque estamos midiendo en el papel y quiero ver cuánto mide la realidad. Reducción es el proceso inverso, es lo que tengo en la realidad, cómo lo represento en el plano. Y ahora os estaba explicando cómo puedo pasar yo a hacer el proceso inverso, que es de las medidas del plano a las medidas reales. Bueno, imaginaos que tenemos una hoja donde yo voy a dibujar y el espacio que tengo para dibujar mide esto que os voy a poner aquí. 180 milímetros por 270. Ese es el espacio que tengo yo en la hoja para dibujar. Ese más o menos suele ser el espacio
que tengo en un A4. Si voy a dibujar en una hoja 4 y mido el espacio que tengo interno para el dibujo, es ese de ahí. La hoja por fuera mide más, la hoja por fuera mide 210 por 297, pero se suele quitar 1 centímetro por cada lado, por arriba, por abajo. A veces se quita también el espacio del cajetín, con lo cual tendría menos espacio en la vertical, y se quitan 2 centímetros por el margen izquierdo para poder encuadernar. ¿Por qué quitamos margen? Bueno, hay que pensar que antiguamente esto se fotocopiaba. Entonces, para poder reproducir por fotocopia un plano, hay muchas veces que el papel en la máquina no me queda perfectamente centrado. No voy a poder apurar el dibujo hasta el margen. Si quiero que me salga seguro bien 100%, tengo que dejar un margen de seguridad por todos los lados para que el papel se pueda torcer y siga sacándome la información. Esa es la razón por la que hay un margen de dibujo. Bueno, ahora tenemos ese plano y vamos a querer dibujar en él, por ejemplo, pues un objeto con esta forma. Y esto va a medir. Y por aquí vamos a ponerle... Yo tengo ese objeto que serían 2000 milímetros, sería 2,8 metros de ancho, ¿vale? Si lo pasamos a metros, más o menos el espacio que me va a ocupar va a ser 2,8 metros y de alto 5 metros, ¿no? Eso puede ser una plancha que vamos a utilizar, yo que sé, para lo que sea. Una parte de una máquina, un cerramiento de una máquina, lo que sea. Y quiero representarlo en una 4, que mide 180 por 270. Primera cuestión que me tengo que plantear, no me va a caber en el papel. ¿Por qué? Porque las medidas de aquí son más grandes que las que tengo en el papel. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ampliar, reducir o dibujarlo al mismo tamaño? Si lo que tengo en la realidad es más grande que lo que tengo en el papel, lo que tengo que hacer es reducir. La realidad o el objeto real es mayor que el papel, lo que tengo que hacer es reducir. Tengo que reducirlo de tamaño para poder dibujarlo. La pregunta del millón, ¿qué escala tengo que utilizar? ¿Qué escala tengo que utilizar? Bueno, vamos a calcularlo. Bueno, tengo que calcular dos escalas. Voy a calcular una escala en la horizontal y una escala en la vertical. Me voy a quedar siempre con la mayor, es decir, con la mayor reducción de las dos. ¿Vale? Tengo que ver, o lo que queremos ver es, qué escala tendría que aplicar en la horizontal para que me entre dentro de ese espacio y qué escala tengo que aplicar en la vertical para que me entre dentro de ese espacio. Empezamos con la horizontal. Escala horizontal. Vale, lo que hago es medir el valor del objeto real, la medida real, dividido entre la medida del papel. Medida real entre la medida del papel. Bueno, en la horizontal, ¿cuánto tiene la pieza? La horizontal son estas dos medidas de aquí, ¿no? Que decíamos que era 2,8 metros, o lo que es lo mismo, 2.800 milímetros. Importante utilizar la misma unidad, porque si la cambio no me sale. 2.800 dividido entre 180 me va a dar ahí una primera escala. Vamos a echar el numerín, a ver qué nos da. $2.800 entre 180, que es igual a 15,56. Vale, ya tengo una primera escala, una primera orientación. Es decir, tengo que reducirlo
como mínimo 15,56 veces para que me entre. De hecho, si yo cogiese los 2,8 metros y los dividiese entre 15,6, la pieza me iba a encajar justo con los márgenes de la hoja. ¿Vale? Es lo que significa ese 15,56. Vamos a hacer lo mismo con la vertical. Venga, atender a esto que es importante, hombre, que esto os va a hacer falta. En la vertical, exactamente la misma operación. La medida real entre la medida del papel. Estos serían 5.000, que es la medida real de la pieza en la vertical, siempre la medida real, dividido entre la medida del papel, 270. Volvemos a echar el numerín. Estamos viendo cuánto más grande es la realidad que el papel, dicho de otra manera. Me da 18,51. 18,52. Vale. Si yo lo redujese por 18,52, lo dividiese la medida real entre 18,52, los límites de arriba y abajo de la pieza me coincidirían exactamente con los límites del papel. Me coincidirían exactamente. ¿Vale? La escala que cumple con las dos, de estos dos valores, el que cumple con las dos escalas es siempre la mayor. De estos dos valores, en el que me voy a fijar es el más grande. Si reduzco más, que significa un valor más alto, la horizontal me va a entrar también, ¿no? En la horizontal me salía que solo tenía que reducirlo 15,56 veces y en la vertical tengo que reducirlo 18,52. Quiere decir que si en la horizontal lo reduzco más del 15,56, me va a seguir entrando bien. Me va a entrar todavía más, va a quedar más margen. Dentro de estas dos escalas, y ya sería el proceso final, este valor lo comparo con la serie. La serie de escalas que yo tenía era 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 10, 1 es a 20, 1 es a 50, 1 es a 100, y tengo que escoger el siguiente valor dentro de la escala por encima. Es decir, por encima de 18,52 lo que tengo es el valor de reducción de 20, de la escala 1 es a 20. Es decir, 18,52 me obliga a utilizar la escala de 1 es a 20. Esa sería la escala de reducción que yo tengo que aplicar. Alejandro, y por casualidad, si en vez de 18,52 fuera 25,52, pasarías a la siguiente. Si es mayor de 20, tendría que pasar este valor de aquí a 1,50. Siempre tengo que redondear hacia arriba. Siempre hacia arriba. La solución para este ejemplo sería la escala de reducción de 1 a 20. ¿Vale? Sería la que tengo que utilizar. Repito el proceso, por si alguno se me perdió. Me fijo en la medida que tengo en el papel. Mido el espacio que tengo para dibujar. Mido el objeto real que yo tengo que representar en esa hoja. En este supuesto, el objeto real es más grande que el papel. Por tanto, tengo que aplicar una escala de reducción, lo tengo que reducir. Vamos a adivinar cuánto es la escala, vamos a averiguar cuánto es la escala. Bueno, hago una cuenta para las medidas en horizontal y otra cuenta para las medidas en vertical. Es decir, tengo que poder encajarlo tanto en horizontal como en vertical en el plano. Para saber la escala, lo que tengo que dividir siempre es la medida real entre la medida del papel. Medida real entre medida del papel. La medida real en la horizontal, la máxima medida de la pieza son 2.800. 2.800. Lo divido entre la medida que tengo en el papel en la horizontal, que son 180. Me da 15,56. Hago lo mismo para la vertical. Medida real. Ahora en la vertical la pieza mide 5 metros, ¿no? 5.000 milímetros, os pone ahí. 5.000 milímetros lo tengo que dividir entre la medida del papel, que son 270 milímetros. 5.000 entre 270 me sale 18,52. Vale, de esos dos valores, el que va a cumplir
con las dos escalas va a ser siempre de más grande. Siempre el más grande es el único que cumple con las dos. Que me vale tanto para la horizontal como para la vertical. En este caso 18,52. Vamos por favor a atender aquí. Usini, mira para acá. De las dos, me voy a quedar siempre con la más grande. En este caso 18,52. Y lo que hago es, en la serie de escalas de reducción, me voy a la siguiente que haya más grande. Miro en la escala 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20. Bueno, la de 1 a 20 ya me vale porque es mayor de 18,52, ¿no? La de 1 a 10 no me vale porque es más pequeña. 10 es más pequeño de 18. A medida que yo voy haciendo una escala mayor, cada vez lo voy reduciendo más. Pensar que si yo, por ejemplo, en la vertical, utilizo una escala de 1 a 10, no me va a caber porque la operación me decía que como mínimo tenía que ser 18,52. Cualquier escala más grande de 18,52 me va a dar una reducción más grande, cualquier escala más pequeña me va a dar una reducción más pequeña, con lo cual no me entraría. ¿Vale? Por eso el redondeo siempre es hacia arriba. Venga, otro ejemplo rápidamente. A ver si se entendió esto. Tengo la misma hoja de A4, ¿vale? Ahora lo que quiero representar es, por ejemplo, la tapa del cuadro que tenemos, o el cuadro que tenéis vosotros de prácticas, que es un rectángulo, si no recuerdo mal, era de 400 por 700, 40 por 70 centímetros. Y vamos a poner que la 4, vamos a quitarle el espacio del cajetín y vamos a decir que ahora nuestra 4 va a ser de 180 por 200. 200 no, cajetín vienen a ser unos 5 por 220. Este es el A4, el espacio que tengo del dibujo. Esto sería el papel y esto sería el objeto real. ¿Vale? El papel y el objeto real. Bueno, lo primero de todo, escala de reducción, escala de ampliación o escala natural. ¿Qué creéis que tenemos que hacer? ¿Qué es más grande, el objeto real o el papel? Si el objeto real es más grande, lo que tengo que hacer es reducirlo para que pueda representarse en el papel. Por lo tanto, escala de reducción. Vale, las escalas de reducción que voy a tener, las normalizadas, 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 10, 1 es a 20, estas son las normalizadas. 1 es a 50, 1 es a 100, etcétera. ¿Vale? Se pueden utilizar otras escalas si está muy justificado, ¿vale? Si no, es conveniente utilizar estas solamente. Para la escala horizontal, lo que hacíamos era dividir la medida real entre la medida del papel. ¿Cuánto es la medida real en la horizontal? Son 400 en la horizontal y la medida del papel 180. Hacemos el numerín, 400 entre 180, me sale 2,22. Venga, la escala vertical, vamos a ponerla aquí al lado. Medida real entre la medida del papel. ¿Cuánto mide en la vertical el objeto real? 700, ¿no? En la vertical son 700, dividido entre lo que mide el papel, que son 220. $3,18. De estos dos valores, me quedo con el más grande. La lógica aquí por lógica sería
Va a ser el 1,5. Este valor de 3,18 lo comparo con los valores de la serie, con el 2, con el 5, con el 10, con el 20. El primer valor que es mayor de 3,18 es el 5. Es decir, la escala sería, la escala de 1 es a 5. Es la escala que tengo que utilizar. ¿Vale? Para el dibujo que tengo que hacer en la segunda hoja de la práctica 1, tenéis que hacer este mismo cálculo, ponerlo en la hoja y llegar a la conclusión de que la escala que voy a emplear para ese dibujo es una escala de 1 a 5. Tengo que medir de todas maneras, medidas no son exactamente iguales, tenéis que medir el espacio que tenéis en vuestra ficha. ¿Vale? Con una regla, medís el espacio de dibujo que tengo, hacéis esta cuenta y determináis cuál de esas escalas tenéis que utilizar. Probablemente salga el mismo resultado, la de 1 a 5, porque más o menos el espacio es ese que os he puesto yo ahí. Vale. Esa es la manera en que se utilizan las escalas de reducción. Esto es algo que para un taller eléctrico, si tenéis que hacer la parte del mecanizado, eso que hemos estado viendo con la herramienta y demás, esto es fundamental. Normalmente vais a trabajar con un plano acotado a escala, ¿vale? Y la manera de entender esa escala, pues es esto de aquí. Igualmente, si vosotros tenéis que croquizar la tapa de un cuadro, vais a tener que hacerlo de esta manera. Imaginaos que tenéis otro compañero y queréis que él os haga el mecanizado. Y tú vas a determinar cómo tiene que situar, por ejemplo, en la puerta del cuadro los pulsadores, las iluminaciones, los pilotos de señalización, etcétera. Pues le haría un dibujo a escala, dividiendo, poniendo todos los círculos. Tendría que decidirlo primero de todo la escala que tengo de reducción, ¿vale? Sería el primer paso que tendría que hacer ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime. La mayor dimensión, sí. Porque lo que quiero es encajarlo en el... Imaginaos, por ejemplo, que tenemos esta. Vamos a dibujar otra con una forma rara. De aquí yo lo que tendría que medir, mediante cotas, tendría que saber cuánto mide todo esto de aquí, que es la mayor dimensión. Esta es la medida que me interesa, ¿vale? Esta sería la medida para la horizontal. Y la medida en la vertical sería todo esto de aquí. La mayor dimensión que tenga en la vertical. Esas son las dos medidas que me interesan para poder determinar la escala, para poder encajarlo. Luego, sí, a la hora de dibujar ya tendría que ir aplicando la misma escala a todas las medidas, todas las cotas que tenga en la pieza. Si es una pieza real, lo que tendría que hacer con el flexómetro, pues ir midiendo hasta poder ponerlo ahí. ¿Vale? Si lo hago por ordenador, ¿cómo sería el caso real? Si lo voy a hacer en ordenador. Los fabricantes, por ejemplo, Schneider, que tiene cuadros, Legrand, que tiene cuadros, en el catálogo, no sé si llegamos a verlo el otro día, tienen un apartado que cuando voy a documentos, muchas veces me deja descargar el plano para AutoCAD del cuadro a escala 1:1, es decir, dibujado en medida real. Sí. Si yo lo quiero representar en un plano, tengo que saber calcular la escala de reducción, pues para poder imprimirlo, ¿vale? Ahí es donde me sería de utilidad saber la escala que tengo que aplicar. Sí, pero el que yo te digo te sale en formato de WG, que son los archivos de AutoCAD, que te sale ya para meterlo en tu plano directamente. Te lo dan varios y a veces te dan también otro formato para un programa que se llama ePlan, que te sirve para dibujarlos en 3D. Te dan un montón de formatos. Entre ellos te darán siempre el PDF y te dan el de AutoCAD normalmente. Más adelante, si tenemos un poco de tiempo un martes, vemos un poco por encima el AutoCAD para que sepáis sacar una pieza en el ordenador, ¿vale? Lo que pasa es que para el AutoCAD
necesito por vuestra parte un poco de compromiso, de querer hacerlo. Me refiero a lo siguiente. Si yo estoy ahora explicando aquí todo esto, ¿qué es lo que necesito saber si yo tengo que hacer un pequeño plano en AutoCAD? Y ya la parte inicial no estamos atendiendo la mitad de los que estáis aquí, con lo cual no os estáis enterando seguro, pues cuando lleguemos al ordenador va a ser perder el tiempo, porque no voy a saber lo que tengo que hacer, no voy a entender lo que tengo que hacer. En todas las tareas que tenéis que hacer en un taller eléctrico hay que saber una pequeña teoría para poder ejecutarlas bien. A veces hay que saber muy pocas cosas y otras veces hay que saber un poco más. Lo que vosotros sacaréis de aquí con un poco de suerte son esos conocimientos básicos para poder apañaros con garantías. Al menos, si no os llegáis a apañar del todo al 100%, que no tengáis miedo de poner a hacer la tarea porque no vais a romper nada, no os vais a hacer daño y lo vais a poder seguramente sacar con dignidad. Me está costando mucho este año, no sé por qué, que entendáis que lo que estamos haciendo aquí no es ya una formación de tipo académico. Estamos en una formación que es finalista ya en sí mismo. De aquí, algunos saldréis ya directamente para el mercado laboral. Me voy a ir a una empresa y voy a intentar poner en práctica los conocimientos en un proceso de producción real. Nada, sin problema, que lo que dice este señor ya que es muy mayor no tiene la más mínima importancia. Hay una ventaja que tiene cumplir años, la única, porque todos son desventajas en cumplir años, pero hay una ventaja que tiene cumplir años, que es que muchas de las cosas ya las he vivido. Y lo que estoy intentando transmitiros es que si hacéis caso a las cosas que os estoy diciendo en adelanto, eso que os vais a ahorrar, eso que lleváis adelantado cuando lleguéis a la empresa. Todo esto que os estamos explicando, tanto yo como en otra clase Ricardo, como Jorge, como... es para que lo sepáis ya cuando lleguéis ahí, para ahorraros el trabajo. Pero bueno, vosotros mismos. Yo sé que es el final de la mañana, que estudiar es durísimo. Os aseguro que trabajarlo es más. Os lo aseguro que trabajar es más. Y si aquí estáis aburridos, cuando estéis trabajando os vais a aburrir más. Porque el trabajo o los trabajos suelen ser entretenidos un rato al día. El resto del tiempo suelen ser tareas repetitivas, tareas tediosas. Estás montando un cuadro eléctrico. Bueno, cuando montas el primero, mola. Cuando montas el segundo, bueno, está guay. Cuando montas el tercero, ya te lo haces casi sin mirar el plano. Cuando llevas montados 20 cuadros iguales, como he visto en alguna empresa que hacían cuadros prácticamente en serie, pues ya te resulta hasta aburrido. Tienes que hacer un esfuerzo para conseguir mantener la atención en la tarea que estás haciendo para no equivocarte. Ya visteis en los tableros que es muy fácil equivocarse con un numerín, con un borne, con... Entonces, si esto que os estoy contando yo a las 2:20 de un martes os resulta muy aburrido, lo que os vais a encontrar cuando vayáis a la empresa probablemente lo sea más. A ver si vamos todos creciendo un poco, no solo físicamente, sino mentalmente también. Que dar un paso de madurez. Nada. Bueno, el próximo día, cuando vayamos a explicar, con todo el gran dolor de mi corazón, tendré que situaros por orden de lista, como los niños pequeños. Tenemos que hacer el método de la secundaria. Sí, yo voy a gusto del consumidor siempre, lo que vosotros queráis. Esto es lo que vosotros queráis. Ya estáis pidiendo a gritos en este momento que os coloque como a nenos pequeños, porque estamos teniendo un comportamiento de nenos pequeños, no de señores que están a punto de ir a una empresa a intentar ver con un proceso de producción real, intentar aprenderlo para participar en él. Es decir, para trabajar, dicho sin tanto rodeo.
Entonces, como queréis hacerlo de otra manera, pues lo hacemos. Yo me adapto a lo que sea, ¿eh? Aquí, capacidad de adaptación, por suerte en la docencia tenemos que tener mucha. ¿Dónde vais? No. No pitó todavía. Hasta que no pite, no hay casa. Tienes que mantenerte con el culo pegado a la silla. Bueno, mañana seguiremos. Espero que con mayor atención. Ya nos colocaremos el número 1, el número 2, el número 3. Solo voy a hacer una excepción, que es ciertas personas de la clase que necesitan estar más cerca. Los demás los voy a colocar en orden de lista, como yo diga.